La temperatura es un factor externo el cual tiene una gran importancia ya que afecta a prácticamente todas las características de los materiales. Sin embargo, hay dos propiedades las cuales sufren los cambios más importantes a la hora de que la temperatura varía, las cuales serían las propiedades mecánicas y las propiedades eléctricas o magnéticas. Es por esto que los efectos térmicos sobre estas propiedades se deben de tener muy en cuenta siempre cuando se quiera dimensionar o seleccionar el material idóneo para realizar un proceso. Por ejemplo, cuando se tiene un sólido y se le da energía en forma de calor, el material va a sufrir tres fenómenos o tres reacciones. Lo primero que hará será absorber el calor, posteriormente lo va a transmitir y finalmente este material se expandirá. Estos tres fenómenos dependen respectivamente de tres propiedades características del material, que sería la capacidad calorífica o su equivalente, que es el calor específico, también su conductividad térmica y su coeficiente de dilatación. A continuación vamos a estar analizando por separado cada uno de ellos. Bien, como primer punto tenemos la capacidad calorífica o el calor específico. Esto es la energía que se necesita para poder hacer variar en 1 grado Kelvin la temperatura de un molde material. Cuando se está trabajando con un material sólido, normalmente se utiliza como valor la capacidad calorífica a presión constante. Ahora, desde el punto de vista de la ingeniería de materiales, es más normal o más común trabajar con el concepto de calor específico a presión constante, el cual es la energía necesaria para hacer variar en 1 grado Kelvin la temperatura de 1 gramo de material. Entonces, la relación que obtenemos entre calor específico a presión constante y la capacidad calorífica a presión constante es la siguiente, siendo que el calor específico a presión constante es igual a la capacidad calorífica a presión constante sobre el peso atómico del material. Como siguiente punto tenemos la dilatación térmica. Cuando se está trabajando con un material y se aumenta la temperatura del mismo, lo que sucede es que los átomos vibran con una mayor amplitud alrededor de su posición de equilibrio, generando así un incremento en la distancia interatómica de equilibrio, lo cual hace que las dimensiones del material aumenten. O dicho de otra manera, el material se dilate. El cambio de dimensión por unidad de longitud y por grado centígrado o absoluto de temperatura se da por la siguiente expresión, en donde el coeficiente de expansión térmica es igual a las dimensiones del material por unidad de longitud sobre la unidad de longitud por las dimensiones del material por la temperatura. Pero ¿de qué nos sirve el conocer el valor del coeficiente de expansión térmico? Bueno, esto nos permite determinar los cambios dimensionales que sufre el material como consecuencia de un cambio en su temperatura. Como tercer punto tendremos la conductividad térmica. Esta determina la velocidad a la que el calor se transmite en el material, siendo así un factor de máxima importancia en aplicaciones que involucren la transferencia de calor, como por ejemplo serían los moldes de solidificación, los intercambiadores, las pantallas aislantes, entre muchos otros. La ecuación fundamental que regula el flujo de calor por unidad de tiempo a través de una sección A, cuando existe una gradiente de temperatura, viene dada por la siguiente expresión, la cual ya es conocida por física fundamental, en la que calor es igual a los grados Kelvin por las dimensiones por la temperatura sobre
la derivada. Una de las técnicas termoanalíticas que estaremos viendo es el análisis térmico por calorimetría diferencial de barrido, o el DSC. Esta técnica nos ayuda a medir el flujo de calor entre una muestra y una referencia para mantener así a ambas a una misma temperatura cuando el sistema es sometido a un programa controlado de temperatura. Gracias a esta técnica se pueden evaluar reacciones químicas como serían las degradaciones térmicas en los procesos de oxidación, así como transiciones de primer orden, las cuales serían procesos de fusión y cristalización, por mencionar algunas, y las transiciones vítreas. El análisis termogravimétrico, o TGA, nos ayuda para evaluar la pérdida de peso de una muestra cuando ésta se ve sometida a una rampa de temperatura que generalmente llega hasta su temperatura de descomposición. La mayor parte de las curvas TGA presentan pérdida de peso cuyo origen está en reacciones químicas, como sería la descomposición y separación del agua de cristalización, combustión, reducción de óxidos metálicos también, y de transformaciones físicas, como serían la evaporación, la vaporación, la sublimación, la desorción y la desecación. Aunque también se pueden producir ganancias de peso por una reacción con componentes gaseosos de gas de purga, con formación de compuestos no volátiles, y absorción de productos gaseosos en las muestras. Y conociendo los términos centrales, partiremos a explicarles más detalladamente diversas ramas de las características térmicas de los materiales. En este caso yo voy a explicarles los procesos termodinámicos, qué son y cómo se aplican. Para ello voy a delimitarles un poco el tema y me voy a centrar en la termodinámica. Para ello tenemos que conocer antes qué es la termodinámica. Y bueno, la termodinámica es la ciencia que estudia la energía. Lo primordial que debemos saber antes de comenzar con el análisis termodinámico es saber si el material, cuerpo u objeto que vamos a estudiar es un sistema cerrado o abierto. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, un sistema cerrado es una cantidad de masa fija. Otro nombre con el que podemos relacionarlo es con masa de control. Y un sistema abierto sería un lugar en el espacio que está delimitado. Y esto también se puede conocer con el nombre de volumen de control. Otro criterio importante para poder analizar correctamente el objeto o materia es conocer sus propiedades. Estas están seccionadas en las propiedades intensivas, que son las independientes de la masa, es decir, en donde un incremento de la masa o disminución de ella no afecta a dicha propiedad, como por ejemplo la temperatura. Y también tenemos las propiedades extensivas, que son las que dependen de la masa, como por ejemplo el volumen. Y por último, debemos conocer el estado, que es básicamente la condición en la que se encuentra el sistema especificada por sus propiedades. Ya teniendo conocimiento de términos básicos de la termodinámica, ahora voy a explicarles brevemente lo que es un proceso. Un proceso es una transformación en la que un sistema intercambia energía con su entorno, pasando por un estado inicial de equilibrio a otro final de equilibrio. Ahora hablaremos de los procesos reversibles, que son aquellos sistemas que pueden cambiar de estado inicial a otro final a través de numerosas etapas de equilibrio. A su vez también están los procesos irreversibles, que son aquellos sistemas que no pueden invertirse, que ocurren espontáneamente en una única dirección determinada con cambios drásticos del sistema mismo y de su entorno, lo que hace imposible la reversibilidad. Un ejemplo del proceso reversible sería un movimiento sin fricción, lo cual sabemos que sería solamente imaginario o bajo circunstancias no naturales. Y el proceso irreversible, por ejemplo, sería la incineración de una hoja de papel, por ejemplo. Entonces con ello tenemos que el proceso irreversible es natural y el reversible no lo es. El primer proceso termodinámico del que voy a hablarles es el isocórico.
Este proceso ocurre a volumen constante debido a que la variación de volumen es igual a 0 y no realiza ningún trabajo, donde W es igual a 0, o sea, trabajo es igual a 0. Nos queda la siguiente fórmula. Diferencia de energía interna es igual a calor. Proceso isotérmico. Este proceso ocurre a temperatura constante, de tal manera que no hay cambio en la energía interna del sistema, donde energía interna es igual a 0. Un ejemplo de esto sería un émbolo que es calentado y que contiene cierto gas. El calor va a suministrar la energía suficiente para que las partículas comiencen a generar un movimiento. A este movimiento se le va a llamar trabajo. La fórmula que nos quedaría entonces sería W, que es trabajo, es igual a Q, que significa calor. Si intentáramos graficar esto, nos quedaría una línea horizontal. Proceso isobárico. Un proceso termodinámico es isobárico si el sistema tiene presión constante. Un ejemplo de esto en la vida cotidiana es muy sencillo de encontrar. Por ejemplo, en la cocina, al calentar cualquier líquido, lo estamos sometiendo a su vez a una atmósfera de presión. La fórmula para esto quedaría de la siguiente manera. W, que significa trabajo, que es igual a presión, que multiplica a diferencia de volumen. La segunda fórmula nos queda diferencia de energía interna, que es igual a Q, que significa calor, menos presión por diferencia de volumen. Proceso cualiestático o de cuasi equilibrio. Este se desarrolla de tal manera que todo el tiempo el sistema permanece infinitesimalmente cerca al estado de equilibrio. Es decir, que si se cumple esta ley, estamos ante un proceso cualiestático o de cuasi equilibrio. Un proceso de este tipo puede considerarse lo suficientemente lento como para permitir al sistema ajustarse internamente, de modo que las propiedades de sus partes no cambien más rápido que las de otras, es decir, que todo el sistema se autoajusta al mismo ritmo. Un ejemplo de esto es un émbolo, por ejemplo una jeringa, que en su interior contenga cierto gas, un gas determinado. Si aplicamos una fuerza a la parte movible y comprimimos de una manera demasiado rápida, lo que ocurrirá es que las partículas no se acomodarán al ritmo deseado y por consiguiente lo que va a ocurrir es que se van a comenzar a concentrar en la parte movible del émbolo, generando cierta presión que nos va a imposibilitar la expulsión del gas. Más sin embargo, si lo hacemos de una más lenta y paulatina, lo que va a pasar es que las partículas van a tener suficiente tiempo para acomodarse y nos va a ser muchísimo más fácil la expulsión de dicho gas. Otros procesos termodinámicos son el isoentrópico, el cual nos dice que la entropía 1 va a ser igual a la entropía 2, y también está el isoentálpico, el cual nos dice que la entalpía 1 va a ser igual a la entalpía 2. Proceso adiabático. Un proceso termodinámico es adiabático si el sistema no cede ni recibe calor, donde Q, que es calor, es igual a 0. Un ejemplo muy claro de esto sería un termo, ya que sabemos que se mantiene aislado, y al suministrarle calor lo que hace este es rebotarlo, ya que no puede absorberlo. La ecuación para esto quedaría Q es igual a 0, que es calor igual a 0, proceso de flujo estacionario. El proceso de flujo estacionario funciona ya sea con un gas o un líquido que pasa a través de un sistema abierto, sin que la superficie cambie a través del tiempo, por ejemplo, en su temperatura de dicho sistema. Tenemos dos ejemplos, uno en donde la temperatura es constante a lo largo de una hora en todo el sistema. En el segundo ejemplo podría interpretarse como que no es un proceso de flujo estacionario dado que son de temperaturas distintas, pero dado que son en puntos específicos del sistema y que se respeta la misma temperatura a lo largo de esa hora, cumple con la función de un proceso de flujo estacionario. Yo les voy a hablar sobre las normas ASTM. Estas siglas significan American Society for Testing and Materials. Esta es una fundación creada desde 1898 que se encarga de reunir a consumidores, productores y clientes para crear normas de concesión. Las normas de ASTM se llevan a cabo por un procedimiento apto de un convenio de barreras técnicas. Este convenio es de un proceso abierto y transparente, lo que significa que tanto individuos
cómo el gobierno puede tener una opinión acerca de la creación o el proceso de estas normas, todo para llevar una decisión global. Las normas de ASTM se usan en la investigación y creación de proyectos o de su desarrollo, también en sistemas de calidad, comprobación o aceptación de distintos tipos de proyectos. Esta es una competencia integral que es muy utilizada en el comercio hoy en día. Las normas son utilizadas y aceptadas mundialmente, abarcan distintas áreas como lo son metales, textiles, pintura, energía, petróleo, productos del consumidor y servicios de medicina, entre otras áreas. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Pedro Andrés Cantú Barraza y hoy les platicaré sobre las principales técnicas de análisis térmico. Ok, gracias a la tablita anteriormente vista con su orden, vamos a hablar del análisis térmico diferencial, que su abreviatura es DTA, y de la calorimetría diferencial de barrido, que su abreviatura es DSC. Ok, ¿para qué sirven este tipo de análisis? Bueno, estos análisis sirven para diferenciar o comparar temperaturas de un material teóricamente inerte. Okay. Y los cambios de temperatura de este material se deben a dos procesos. El primero es endotérmico y el segundo es exotérmico. Bueno, para empezar con el endotérmico se evidencia gracias a procesos como deshidratación y reducción de cambios o fases del material. Bueno, y se le conoce como el segundo al exotérmico. Se evidencian en fenómenos como relaciones de oxidación, descomposición y proceso de adsorción. Bueno, y gracias a estos dos procesos se obtiene un termograma diferencial. La siguiente es termogravimetría, que sus siglas son TG. Bueno, ¿y en qué funciona o cómo va empleada? Bueno, este análisis está basado en la medida de una variación de masa de alguna muestra de algún material. Okay. Y este se conforma con distintas aplicaciones. Una de ellas puede ser el estudio de descomposición y estabilidad térmica. Otros son estudios composicionales. Otro es determinación de purezas. Y el siguiente, determinación de contenido de humedad, material volátil, cenizas y carbono fijo. Y por último son los estudios cinéticos. El siguiente punto, el siguiente análisis es el análisis termo-óptico, que su abreviatura es el TOA. Bueno, este análisis se encarga de analizar las propiedades ópticas de un material. Bueno, es decir, que es un análisis térmico de por medio de una medición óptica rápida y sencilla, y gracias a esto obtienen los resultados. Bueno, por último, el análisis dinamomecánico, que su abreviatura es DMA, se encarga de analizar la viscoelasticidad de los materiales. Es decir, es una técnica para medir las propiedades mecánicas y viscoelásticas de los materiales, tales como podrían ser los termoplásticos, los termoestables, los elastómetros, los cerámicos y los metales. Ok, con estas muestras se someten a una tensión periódica en uno de los distintos métodos de deformación, cuales podrían ser la flexión, la tensión, la silladura o la compresión. Ok, el siguiente punto es el análisis termomecánico, que su abreviatura es TMA. Bueno, y este análisis se encarga de analizar la deformación de los materiales, cuáles, es decir, mide fácil y rápidamente el desplazamiento de la muestra, cuáles podrían ser el crecimiento, encogimiento o el movimiento, entre otros, etcétera, etcétera, etcétera. Buenos días, me presento. Mi nombre es Laura Tolentino. En esta ocasión yo les voy a hablar acerca de un ejemplo de aplicación sobre el tema que nos tocó, que es caracterización térmica de los materiales.
Como sabemos, estamos tocando 3 métodos principales que son el DSC, el TGA y la termodinámica. En este caso quiero explicarles una aplicación del DSC. Bueno, el DSC hace referencia a la calorimetría diferencial de barrido, que en este caso estudia lo que son polímeros. Bueno, como sabemos, hay polímeros de muchos tipos. De hecho, hay polímeros en nuestro cuerpo, en trastos, en casi todo lo que nos rodea. Entonces, es muy necesario estudiarlos a fondo para ver su aplicación y pues medir qué temperatura o de qué tipo de material se pueden aplicar. En estos casos hay unas máquinas que calculan la temperatura, calculan la masa, pues para poder saber cómo manejar ese tipo de materiales. Hay algunos componentes que tienen polímeros que a ciertas temperaturas, tú les agregas humedad y a cierta temperatura, que se le llama pues energía, pueden como que explotar, que sería como el caso del llamado el efecto palomita de maíz o el efecto POM. En esta imagen les muestro más o menos cómo sería una prueba de barrido, que es el DSC. Bueno, pues primero se pesa la muestra con ayuda de un tubo de ensayo. Después se introduce en el equipo con ayuda de unas pinzas, ya que pues la muestra es una cantidad muy pequeña, y se colocan al lado de un crisol vacío. Bueno, después con la ayuda de una computadora y de un programa que debe tener, o sea que se maneja, en se registran los parámetros, pues los parámetros necesarios para la prueba, tales como sería el tiempo, si esta prueba se enfría o se calienta, qué temperatura, etcétera. Todo esto pues con el fin de conocer y de calcular la entalpía, que no es más que pues la energía calorífica. Esta se representa pues en una gráfica, tal como la que se muestra en pantalla.